bienvenidos un día más a mi canal. Si tú no me conocías, es la primera vez que pasas por aquí, pero te gusta mi contenido y te gusta lo que ves, no olvides suscribirte al botoncito de aquí abajo y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo. A lo largo del vídeo se van a oír varias veces maullidos porque, como sabéis, tengo dos gatos bebé y son bastante exigentes y maullan bastante fuerte. Su estilo medieval, que bien es cierto que es un subestilo en sí, también es cierto que a la mayoría de los góticos le gustan las catedrales, le gustan los castillos y le gusta toda la moda medieval, ¿no? Lo suelen llevar en mayor o menor medida, pero se lleva siempre. Este subestilo, aparte de su vestimenta, que obviamente es una vestimenta más bien medieval, por aquí iré poniendo imágenes, también es cierto que se mezclan a veces estilos de la casa Tudor y también se mezclan a veces estilo un poco celta. Pero como ya dije en el vídeo de los otros subestilos, no tenéis que ser totalmente fiel a un subestilo, es decir, con el que podéis llevar, aunque tú lleves un estilo totalmente de medieval, es bueno que juguéis con otros subestilos y tal, ¿no? No hay que estar cerrado a nada. Yo siempre digo que no hay que ser radical y no hay que estar cerrado a nada. A los góticos medievales les suele gustar mucho la historia, es decir, que suelen estar bastante informados de todo ello. Y cuando visitan un castillo y demás, lo que suelen hacer es informarse de la historia. También es cierto que les gustan muchísimo los cementerios, pero no solo por la parte de visitar lo que es estéticamente el cementerio, que a mí particularmente hay cementerios que me gustan mucho, como por ejemplo el de París, sino que además les gusta, digamos, ver las lápidas más antiguas porque, como os digo, son grandes apasionados de la historia. Que le gustan cementerios, monumentos, catedrales, iglesias, en fin, todo de ese estilo. A este tipo de subestilo, aparte de gustarle, obviamente, a todos los subestilos les gusta el rock gótico y el dark wave, porque es que si no, no tendría ningún sentido que fueras gótico si no te gusta el rock gótico y el dark wave, ¿no? Obviamente te tiene que gustar. Pero aparte de ello le gusta una música también específica, como son los cantos gregorianos, por ejemplo, ¿no? Y lo que es mucha sinfonía. Ahora os diré algunos grupos medievales que llevan, aparte de este estilo, hacen este tipo de música. También es cierto que a estos góticos les gusta mucho lo que es, no sé si habéis estado alguna vez, yo estuve una vez y la verdad es que está muy chulo, y es que cuando haces como un rol y tú te vistes de época medieval, ¿no? Y haces como una batalla, en fin, vives la historia como si fuera algo real, ¿no? No deja de ser un rol. También es cierto que suelen decorar su casa de forma de estilo muy medieval, también pondré por aquí fotos. Y yo tengo que decir que también es algo que me llama mucho la atención, que me gustaría, si algún día tengo mi propia casa y me lo puedo permitir, decorarla de esta manera, porque esto es caro, ¿no? Igual que la vestimenta medieval es bastante cara, aunque en todas las tiendas góticas hay justamente un apartado donde hay justamente ropa específicamente para el gótico medieval. También es cierto que he visto bodas donde han ido completamente así súper medieval, a lo mejor no tan exagerado, un poco como mezclado con el hippie, que ya hablaremos del hippie go, que también es un estilo que también mola bastante, pero sí es verdad que se hacen bodas muy temáticas y muy chulas, porque estas personas, ya os digo, aparte de llevar el estilo, es una serie de gustos, ¿no? Tanto musicales, como de historia, como lo que te gusta hacer en tu tiempo libre, como cómo te gusta relacionarte, como todo lo que te gusta hacer, básicamente es en la historia y tal. Un grupo gótico medieval que yo tengo un CD recopilatorio especial, que sacaron una edición especial y la verdad que a mí me gusta un montón, es Blackmore Night, ¿vale? Pondré por aquí los nombres o alguna foto o algo para que veáis los grupos. Tenéis que saber que son grupos efectivamente muy medieval, o sea que si no te gusta este tipo de música, mejor no la escuches. Y no confundáis medieval con épica, ¿vale? Porque hay otro tipo de música que es épica, no el grupo, sino la canción, que es como más la que se suele poner en los videojuegos de batallas y tal, o en las películas de bandas sonoras de batallas, pero no es esta, ¿vale? Esto es que es mucho como las películas antiguas, ¿vale? La voz súper suave, los instrumentos súper melódicos, instrumentos como el arpa, ¿sabes? Son cosas que no se suele escuchar en la música normal. Y luego su estética es muy, muy medieval. Medieval Bass, no sé si son 5 o 6 chicas, pero son bastantes chicas y tienen unas voces súper angelicales, en serio, y es un grupo también que está muy chulo. Pero lo guay de este grupo es que sí, son completamente medievales, pero como que lo han llevado a una esfera más moderna, ¿sabéis? Ya, ¿cómo es eso posible? Bueno, ¡au! Me ha mordido el gato. Yo os dejo el grupo y vosotros buscáis pues canciones que tienen, ¿vale? Pero de este grupo buscar las más actuales, que fue cuando se empezaron a modernizar un poco. The Moon and the Nick Spirit es un dúo que también, de nuevo, a mí me gusta mucho. Y ya os digo, quizás el más medieval que os he dicho es el primero, pero este también es medieval, pero quizás digamos que es más adaptable a otras personas que no les guste específicamente ese estilo. Yo es que tengo la suerte de que me gusta todo tipo de música. A ver, dentro de la subcultura gótica, ¿no? Pero no me gusta pues el reggaetón, el flamenco y esas cosas, no me gustan.
Pero estos grupos son muy buenos. Yo os estoy diciendo los grupos que a mí personalmente más me gustan, que tengo CDs de ellos, que los conozco. Y este dúo es de Hungría, que tengo que decir que en Hungría y estos países es donde más salen este tipo de grupos. Stampy es un grupo que sí es totalmente medieval, pero aquí este grupo yo, pese a que se escucha mucho entre el grupo de los góticos medievales, yo lo sé más bien porque cuando fui al día del gótico, el World God Day, pues básicamente, claro, lo que hago es juntarme con gente de otros subestilos, que ya tengo bastantes amigos, para que me digan pues que lo están escuchando, que me recomiendan y tal. Y este es un grupo de los que me recomendaron. Sin embargo, yo lo escuché y no me sonó totalmente gótico, ¿sabéis? Me dio la sensación de que estaba un poco mezclado con pop. Pero yo no soy una experta en música, o sea que a lo mejor estoy equivocada, ¿vale? Pero sí es verdad que también son medievales y que he visto que no es un grupo demasiado antiguo y que está bastante bien. Pero ya os digo, quizás no lo considero yo totalmente gótico, pero lo recomiendo porque sé que entre la gente que sigue este subestilo lo escuchan bastante. Otro grupo que yo no conocía y que también conocí el día cuando estuve con mis amigos y con la gente esta en el día del gótico, fue Omnia, que también es medieval, pero aquí ya hay un rollo más religioso, que tenéis que entender que en la época medieval lo que era la música, si os fijáis, tiene como mucho tinte de cuando te metes en la iglesia, ¿vale? Y estás ahí con el órgano y todo eso, entonces tiene mucho toque de este estilo. Pero sí es un grupo que está bastante bien y quizás sí yo veo yo que se acerca un poco más a lo que sería este tipo de subestilo. Como os digo, yo el medieval es un subestilo que me parece precioso, para fotografía lo veo ideal, pero no lo considero ponible, no lo considero cómodo, ni lo considero que pueda yo hacer como una vida normal con él. Quizás para ocasiones especiales sí, pero es que como os digo lo veo muy incómodo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo no voy de... Es que tengo una hater que la he tenido que bloquear porque es que ya os dije que yo estoy muy mayor para discutir, tengo 40 años, yo no estoy para discutir con nadie, como comprenderéis. Yo prefiero eliminar y borrar que... explicar a una persona lo que ya he explicado en el vídeo para mí es absurdo. Si esa persona no tiene comprensión y no entiende lo que yo estoy diciendo cuando lo estoy diciendo muy claramente, para mí es absurdo tener que explicarle las cosas otra vez cuando ya lo he dicho en el vídeo. Yo no voy de experta en la subcultura gótica, yo llevo la subcultura gótica, empecé desde muy pequeña escuchando la música, tengo de hecho fotos con 10 años o 11 que me ves vestida y dices, madre de Dios, góticorra total, gótica pero punkarra, porque ya sabéis que al principio el estilo tenía muchos toques punk. Pero sí es verdad que a lo mejor yo hablo desde mi experiencia, de lo que yo he vivido, de lo que yo me he movido, que yo he estado en muchísimos pubs góticos, que yo he estado muchísimo en conciertos, que yo he estado en, ¿cómo se llama esto?, en eventos góticos. Entonces me he movido mucho por lo que es todo la subcultura gótica. Cuando yo empecé, obviamente no había internet ni había nada de esto, entonces lo que tú sabías era lo que tú te movías, a donde tú ibas. Entonces yo os hablo desde mi experiencia, desde lo que yo sé y desde mi opinión. Que como os dije, hay góticos que consideran que ni el medieval ni los subestilos son subestilos, lo consideran como ramificaciones extrañas y dicen que lo que no sea rock gótico y dark wave no es gótico. Y yo ya sabéis que tengo otra opinión. Yo pienso que hay que acoger y hay que adaptarse, y pienso que una persona que le gusta el gothic metal, tú no le puedes decir eres metalero porque su forma de pensar no es el de un metalero, es el de un gótico. Sé que hay góticos que piensan que lo único importante es la música, y yo digo que es súper importante la música porque es un movimiento que se inició musicalmente en contraposición del punk, pero también tiene una ideología que se expresa en sus canciones y en su himno gótico y en varias cosas que hay por ahí. Entonces, ya vosotros decidís, yo no voy de experta en nada, simplemente esta es mi opinión, esto es lo que yo he vivido y esto es lo que yo sé. Si no te gusta, está el gato, venga a darme la mano. Si no os gusta mi contenido, no tenéis que dejarme comentarios negativos, básicamente porque es que no me voy a molestar ni en terminar de leerlos, los voy a eliminar y punto, ¿vale? Perdón, pero que eso, que básicamente si no os gusta es tan fácil como no ver los vídeos, ¿no? Yo no voy a discutir ni voy a entrar. Yo pienso que las personas que estamos en internet, seamos grandes o seamos pequeñitos como yo, estamos expuestos a que nos critiquen, por supuesto, y a que nos tiren hate y a que nos tiren mierda. Pero yo soy una persona que no me afecta cero lo que me digan, ¿no? Por lo que he pasado en la vida, por mi forma de ser, llámalo X. Así que realmente no os molestéis porque es que perdéis bastante tiempo. Y bueno, nada más, solo quería decir que me comentéis, que los comentarios me dan la vida, y aparte de darme la vida, le dan feed al vídeo, lo cual viene muy bien, y estoy muy contenta porque estáis comentando mucho. En los comentarios ponme de qué quieres el próximo vídeo, aunque os digo que estoy haciendo símbolos góticos. Quiero recomendaros bandas de dark wave que yo considero que son la caña, porque como os digo, a mí el dark wave me encanta.
También estoy haciendo de asesinos seriales y, en fin, varias temáticas. Y voy a seguir con los tops. Pero si queréis algún vídeo en específico, pues dejadme en los comentarios y yo lo haré más pronto que tarde. Regálame un pedazo de me gusta para que yo sepa que te gusta este contenido. Y sin nada más que decir, sígueme por mis redes sociales, eres bienvenido. Únete a mi servidor de Discord y si me quieres ayudar, pues hazte miembro del canal y esa pequeña ayuda que es 1 euro, pues a mí me viene fenomenal. Y sin nada más que decir, solo me toca deciros adiós.